Hoy vamos a analizar un caso de la primera parte del siglo XX, así que relájate mientras nos dirigimos a Estados Unidos. Marion Parker nació el 11 de octubre de 1915, hijo de Perry y Geraldine Parker, en Los Ángeles, California. Marion tenía una hermana gemela llamada Marjorie y un hermano mayor llamado Perry Jr. Marion y Marjorie eran gemelas, y aunque se parecían como hermanas, no eran idénticas. Su padre tenía un trabajo en el National Trust and Savings Bank, donde había trabajado como gerente durante 20 años. Geraldine era ama de casa. Marion era especialmente cercana a su padre y quería pasar tanto tiempo con él como fuera posible, incluso acompañándolo al banco cuando podía. Quienes la conocían describían a Marion como una niña agradable, que era un poco marimacha. Tenía muchos amigos, pero prefería pasar tiempo con su familia, jugando con trenes y lanzando balones de fútbol americano. El 15 de diciembre de 1927, Marion y su hermana Marjorie fueron a la escuela como de costumbre. Asistían a la escuela Mount Vernon Junior High School y estaban en sexto grado. Viajaban a la escuela en el tranvía, las recogía todas las mañanas y las llevaba de regreso a casa por la tarde, y ese día no fue diferente. Se levantaron, se vistieron, desayunaron, salieron y esperaron el tranvía. Las recogió y las llevó a la escuela. Alrededor del mediodía, un hombre entró al edificio de la escuela. Se acercó a la encargada del registro, una señora llamada Mary Holt. Le dijo que su nombre era señor Cooper y explicó que trabajaba en el banco con el señor Perry Parker. Continuó diciendo que el señor Parker había estado involucrado en un grave accidente automovilístico y que lo habían enviado ahí para recoger a su hija. El registrador parecía un poco desconcertado y le preguntó cuál de las hijas buscaba. El señor Cooper no sabía que en realidad había dos chicas Parker estudiando en la escuela, pero respondió, la más joven. Pero son gemelas, explicó la señora Holt. El señor Cooper se veía algo avergonzado y respondió, por supuesto que lo son, quiero decir, la más pequeña. El joven pudo haber sentido que el registrador no creía su historia, así que le dijo que podía llamar al National Trust and Savings Bank, donde trabajaba el padre de la chica, y ellos confirmarían todo. La señora Holt no hizo esto, ya que pensó que el hombre, al decirle eso, le sugería que el señor Cooper era quien decía ser. Marion fue sacada de su clase a las 12:15 p.m. y salió del edificio con el hombre. Nadie en la escuela hizo preguntas ni obtuvo información adicional. En cambio, Marion simplemente fue entregada al señor Cooper. Al final del día, Marjorie estaba esperando a su hermana. Siempre tomaban el tranvía juntas de regreso a su casa. Sin embargo, ese día, Marion no estaba allí. El tranvía llegó y Marjorie no estaba segura de qué hacer, si debía esperar a Marion o subir al tranvía. No quería perder su viaje a casa, así que subió al tranvía para regresar. Cuando Marjorie llegó a casa, se preguntaba qué había retrasado a su hermana. Marion no estaba ahí, pero la familia simplemente asumió que se había quedado en la escuela, ayudando a la maestra a limpiar, o algo por el estilo. Sin embargo, para las 4:45 p.m., Perry y Geraldine Parker empezaron a preocuparse. Llamaron a la escuela para preguntar por Marion. La secretaria de la escuela contestó y explicó que Marion se había ido con un hombre llamado señor Cooper, a quien el señor Parker había enviado para recogerla más temprano ese día. El señor Parker llamó inmediatamente a la policía. Pronto llegaron a su casa, y mientras estaban allí, el señor y la señora Parker recibieron un telegrama. El telegrama decía, Marion está a salvo, usa buen juicio, interferir con mis planes es peligroso. El telegrama estaba firmado por Marion Parker y George Fox. Al día siguiente, el 16 de diciembre, llegaron más mensajes, esta vez una nota de rescate titulada Muerte y exigiendo $1,500 en certificados de oro para el regreso seguro de Marion. Esta vez, la nota decía, PM Parker, usa buen juicio, tú eres el que pierde. Haz esto. Consigue 75 certificados de oro de $20 en moneda estadounidense, $1,500 de inmediato. Llévalos contigo, sigue con tus asuntos como de costumbre, no involucres a la policía ni a detectives, no hagas ningún anuncio público, mantén este asunto en privado, no hagas ninguna búsqueda. Cumplir con estos términos y entregar el dinero asegurará el regreso de la niña. Si no cumples con estas peticiones, nadie volverá a ver a la niña, excepto los ángeles en el cielo. El asunto debe terminar de una forma u otra, dentro de 3 días. Terminó la carta escribiendo: Si quieres ayuda contra mí, pídesela a Dios, no al hombre.
A esto le siguieron dos notas muy similares, todas firmadas como Fate, Death and the Fox. Una de las cartas incluía un postdata con la letra de Marion. Decía: «Papá, por favor haz lo que este hombre te dice, o me matará si no lo haces. Tu hija que te quiere, Marion Parker». Perry recibió una llamada del secuestrador, quien le dio detalles de dónde encontrarse con el dinero. La ubicación era la calle 10 Mercy Place. Más tarde, el secuestrador llamó por teléfono al señor Parker, indicándole que saliera de inmediato hacia la ubicación, y le dijo que no se preocupara, ya que él reconocería su auto. El señor Parker cumplió con la petición del secuestrador. Se reunió en el lugar especificado, a la hora indicada, con el dinero que le habían pedido antes de salir de su casa. Sin embargo, él había anotado los números de serie de cada uno de los billetes, sabiendo que podrían ser identificados cuando se usaran en futuros intercambios. Esto ayudaría entonces a las autoridades a rastrear al secuestrador. Desafortunadamente, la policía que estaba investigando el caso había seguido al señor Parker sin que él lo supiera, y cuando el secuestrador se dio cuenta de lo que estaba pasando, huyó. Al día siguiente, el secuestrador envió más telegramas a la casa de los Parker. El primero señalaba lo tonto que había sido el señor Parker al involucrar a la policía. Para entonces, la noticia del secuestro de su hija había aparecido en la prensa. El secuestrador indicó que este sería el último día antes de que matara a Marion. Después vino una carta escrita con la letra de Marion. En ella le suplicaba a su padre que siguiera las demandas del secuestrador y que no involucrara a la policía. El señor Parker estaba extremadamente ansioso y después de hablar con los oficiales, se acordó que podría encontrarse con el secuestrador solo. 2 telegramas más llegaron a la casa de los Parker esa tarde. El primero comenzaba: «Señor Parker, por favor, entre en razón. Quiero tu dinero en lugar de matar a tu hijo, pero hasta ahora no me has dado otra alternativa». El telegrama estaba firmado Fox Fate. El segundo telegrama decía: «Zorro es mi nombre. Muy astuto, ¿sabes? No pongas trampas. Estaré atento a ellas. Que te quede claro. Recuerda que la vida pende de un hilo. Tengo una Gillette lista y soy capaz de manejar la situación». Solo estaba firmado como Fate. A las 7:35 p.m., el señor Parker recibió instrucciones de que el secuestrador le había dado una segunda oportunidad para entregar el rescate. Le dijeron que lo llevara a la West Fifth Street y South Manhattan Place. Nuevamente, el señor Parker cumplió, y esta vez no involucró a la policía. Llegó al lugar, con el rescate en mano, antes de las 8 p.m. de esa noche. Desesperado por recuperar a su hija, un Chrysler Coupé se detuvo junto al auto del señor Parker. El hombre que conducía tenía el rostro completamente cubierto con un pañuelo y portaba un arma de fuego, la cual apuntó al señor Parker. El señor Parker pudo ver a su hija desplomada en el asiento del pasajero. Intentó preguntarle si estaba bien, pero Marion no respondió. El secuestrador le aseguró que ella solo estaba dormida. Todo lo que el señor Parker quería era el regreso seguro de su hija, y pensó que el secuestrador probablemente había usado cloroformo para dejarla inconsciente. El señor Parker entregó el rescate, pero el secuestrador luego se fue en su auto. Sin embargo, después de conducir un poco por la calle, empujó a Marion fuera del auto, hacia la acera. El señor Parker corrió hacia su hija, aún con la esperanza de que solo estuviera dormida. Llegó hasta ella y sostuvo a su pequeña, pero de inmediato notó que Marion estaba pálida y que le faltaban todas las extremidades. La esperanza que tenía pronto fue reemplazada por el dolor al darse cuenta de que su pequeña estaba muerta. Llamó a las autoridades y esa noche, a las 9 p.m., se realizó una autopsia al cuerpo de Marion. El forense reveló que Marion había estado muerta aproximadamente durante 12 horas, lo que significa que probablemente había estado viva. Durante la primera reunión fallida, le cortaron los brazos y las piernas y la destriparon. Su abdomen inferior estaba relleno con una toalla y la camisa de un hombre. Sus ojos habían sido mantenidos abiertos con alambres de piano para dar la apariencia de que aún estaba viva. A la mañana siguiente, el 18 de diciembre, mientras daba su paseo matutino, un hombre encontró las piernas y brazos cercenados de una niña, junto con sus órganos, tirados en la calle y envueltos en periódico. Más tarde se confirmó que estos miembros y órganos pertenecían a Marion. La noticia del terrible asesinato de Marion Parker, de 12 años pronto, se difundió no solo por Los Ángeles, sino por todo Estados Unidos. Se ofreció una recompensa de $50,000 por información que llevara al arresto de la persona que había cometido este acto tan horrible.
Poco después, la recompensa se aumentó a $100,000. Con las escuelas en alerta y los padres de niños pequeños preocupados por dejarlos fuera de su vista, la policía sabía que tenía que actuar rápido para resolver el caso. Dos hombres fueron detenidos. Uno, llamado Earl Smith, era hijo de un dentista local. El segundo hombre se llamaba Louis Wyatt. Ambos fueron entrevistados por los detectives, pero liberados sin cargos. Mary Holt, la encargada del registro escolar y la única persona que pudo identificar al secuestrador de Marion, le dijo a las autoridades que ninguno de los dos hombres era quien había ido a la escuela. El 15 de diciembre, la policía inició una búsqueda nacional del asesino, en la que participaron más de 20,000 policías y voluntarios. Una marca de lavandería en una camisa en la que Marion había sido envuelta llevó a la policía a un edificio de apartamentos en Los Ángeles llamado Bellevue Apartments. Registraron cada habitación y en una de ellas descubrieron a un joven. Tenía el cabello negro y se identificó como Donald Evans. Estaba acostado en la cama cuando llegaron 4 oficiales, quienes dijeron que tenían permiso para examinar la habitación. Él no se opuso y los oficiales no encontraron nada sospechoso. Al irse, el señor Evans les dijo que esperaba que pronto atraparan al monstruo. El 20 de diciembre, los investigadores descubrieron un auto abandonado que luego se identificó como el que usó el secuestrador. Se recuperaron huellas dactilares de la puerta y se confirmó que pertenecían al señor William Edward Hickman, un hombre de 19 años que fue excompañero de trabajo del señor Parker. Los investigadores descubrieron después que un año antes del asesinato de Marion, William Hickman había sido arrestado como resultado de una denuncia que el señor Parker había presentado. William Hickman había estado robando y falsificando cheques por un total de $400 y fue sentenciado a libertad condicional por sus crímenes. Los investigadores también lograron obtener huellas dactilares de las cartas enviadas al señor y la señora Parker. Estas huellas también coincidían con las de William Hickman. Pensando que William Hickman era el hombre responsable del secuestro y el asesinato de Marion Parker, los detectives fueron a su departamento para buscar más pruebas, pero ya habían estado allí. Era el edificio de departamentos Bellevue Arms, ocupado por el señor Donald Evans. Los detectives se dieron cuenta de que el señor Donald Evans era en realidad el señor William Hickman. Esta vez fueron más minuciosos en su búsqueda y dentro del departamento encontraron huellas ensangrentadas junto con borradores parcialmente quemados y escritos a mano de las cartas de rescate y recortes de periódicos sobre el secuestro. El conserje del edificio informó que había visto al señor Donald Evans o señor William Hickman llevando varios paquetes a su auto la noche del 16 de diciembre y que lo había observado limpiando los asientos de su auto. Al día siguiente, la policía investigó los antecedentes del señor William Edward Hickman. Descubrieron que él nació en 1908 en Sebastián, Arkansas, hijo de Eva y William H. Hickman. Creció en Kansas City, pero en 1925 su padre abandonó a la familia. Quienes lo conocieron describieron a William como un buen estudiante que participaba activamente en varios clubes, incluido el equipo de debate. Durante las etapas iniciales de la investigación, las autoridades no pudieron obtener ninguna pista sobre la ubicación de William Hickman. A pesar de buscarlo en Kansas y El Paso, donde residía su padre, no lograron encontrar nada. Sin embargo, su foto había aparecido en todos los periódicos del país. Y se logró un avance cuando un empleado de gasolinera en Oregón informó que pudo haber visto al hombre buscado conduciendo un sedán Hudson verde. Más tarde, en Seattle, uno de los certificados de oro de $20 se usó para comprar ropa para clima frío. Como resultado, la policía en los estados de Washington y Oregón fue puesta en máxima alerta. El 22 de diciembre de 1927, en la histórica ciudad de Echo, en el noreste de Oregón, el jefe de policía Tom Godane y el oficial de tránsito Buck Llewellyn estaban tomando un descanso para fumar cuando vieron un auto Hudson verde que de inmediato llamó su atención. Comenzaron a seguirlo y después de una persecución, finalmente lo alcanzaron y obligaron al conductor a detenerse. El conductor era el hombre buscado, el señor William Hickman. No se resistió al arresto y simplemente se encogió de hombros y dijo, bueno, supongo que todo ha terminado. Cuando el señor Perry Parker se enteró del arresto, les dijo a los reporteros, siento un profundo y sincero agradecimiento de que este hombre haya sido capturado, y que las madres ya no necesitan temer que él pueda llevarse a sus hijos.
William Hickman no negó que había participado en el secuestro de Marion Parker, de 12 años, pero implicó a otros dos hombres, los hermanos Oliver y Frank. Kramer, un reportero del East Oregonian, recibió un relato detallado del secuestro y asesinato por parte del señor Hickman, en el que afirmó haber colaborado con los Kramer en el plan de secuestro. Le dijo al reportero que incluso había acompañado a Marion al Teatro Rialto para ver Figures Don't Lie. Él sí admitió su participación en el envío de los telegramas y en hacer las llamadas telefónicas, pero insistió en que fueron los Kramer quienes fueron responsables del asesinato de la niña. Sin embargo, los Kramer pudieron proporcionar una coartada sólida, ya que ambos estaban en prisión y lo habían estado durante varios meses. El detective Herman Klein fue enviado por el Departamento de Policía de Los Ángeles para acompañar a William Hickman en un tren de Oregón a California. Durante el viaje, William Hickman preguntó: ¿Qué quieren de mí las personas de California? A lo que Herman respondió: honestamente, quieren tu vida, con razón o sin ella, eso es lo que quieren. Durante el viaje, él escribió una confesión de 19 páginas, admitiendo el asesinato de Marion Parker. En su confesión, reveló que había cometido el crimen porque quería ir a la universidad, pero necesitaba dinero para pagar la matrícula. Según la declaración, mató a Marion solo después de que ella lo reconoció, ya que se habían conocido previamente. Cuando ella había acompañado a su padre al trabajo, William admitió haberla estrangulado y desmembrado su cuerpo para que fuera más fácil ocultarlo. Más tarde, se dio cuenta de que el señor Parker no pagaría el rescate por una niña muerta. Así que, para dar la impresión de que ella seguía viva, le metió toallas en el cuerpo y le cosió los ojos para mantenerlos abiertos. El 25 de enero de 1928 comenzó el juicio de William Hickman. Él se declaró no culpable por insanidad mental, lo cual era una defensa nueva en California en ese momento. En preparación para este alegato, él había comenzado a actuar de manera extraña mientras estaba en prisión, murmurando para sí mismo en su celda y fingiendo ser sordo cuando otros le hablaban. Agregando más complejidad al caso, también había confesado haber matado a un farmacéutico llamado Charles Toms con un cómplice llamado Welby Hunt. Reporteros de todo el país llegaron a Los Ángeles para cubrir el juicio. Entre ellos se encontraba el famoso escritor Edgar Rice Burroughs. El juicio fue noticia de primera plana todos los días, ya que la gente estaba tanto fascinada como horrorizada al leer todos los detalles de la trágica muerte de la niña de 12 años, Marion Parker. William Hickman estuvo representado por el abogado Jerome K. Walsh, quien le aconsejó alegar insanidad mental. Durante el juicio, presentó el testimonio de profesionales de la salud mental, así como de amigos y familiares del acusado. Para respaldar la afirmación de que William Hickman realmente estaba loco, sin embargo, el fiscal Asa Keys no estaba dispuesto a permitir que la defensa por locura influyera en el jurado. Contrató a un equipo de psiquiatras para argumentar que William Hickman estaba en pleno uso de sus facultades cuando cometió el asesinato, que a pesar del comportamiento errático del acusado y su afirmación de que una fuerza sobrenatural llamada Providencia lo impulsó a matar, el fiscal sostuvo que William Hickman estaba perfectamente cuerdo en el momento del asesinato. De hecho, presentó pruebas de que William Hickman le había pedido consejo a otro recluso sobre cómo fingir estar loco ante el tribunal, y había expresado su intención de hacer una demostración dramática de risas y gritos frente al padre de Marion durante el juicio. La fiscalía creía que el acusado había cometido este terrible crimen para vengarse del señor Perry Parker. Como el señor Parker había testificado en su contra durante su juicio anterior por robo y falsificación, la fiscalía también pensaba que William Hickman había cometido el asesinato, en parte por la atención que le traería, ya que había admitido a un reportero que deseaba el mismo nivel de atención mediática que los notorios asesinos Leopold y Loeb. El juicio terminó el 9 de febrero de 1928. Y después de deliberar solo 36 minutos, el jurado regresó para anunciar que encontraron al acusado, William Hickman, culpable de asesinato en primer grado. Hablando con la prensa después del veredicto, él reconoció su culpabilidad, diciendo que la suerte está echada y que el Estado gana por un pelo. No creo que tenga mucho por qué vivir, y todavía no sé por qué maté a la chica Parker, pero lo hice y aceptaré mi castigo. El día de San Valentín de 1928, el juez sentenció a William Hickman a muerte. Él reaccionó a esto con una carcajada.
Mientras esperaba en prisión su ejecución, pidió hablar con un guardia para hacer su última confesión. En ella, proporcionó más detalles sobre los últimos días de Marion. Reveló que, después de estar cautiva durante 3 días, Marion se puso inquieta y exigió ser liberada. Temiendo que llamara la atención, la ató a una silla en su departamento y salió para enviar una carta de rescate. Al regresar, Marion siguió insistiendo en que la liberara y estaba haciendo un ruido preocupante. Esto lo llevó a estrangularla con una toalla. Describió cómo ella se retorció y luchó durante 2 minutos antes de quedarse quieta. Dijo que después colocó el cuerpo de Marion en la bañera. Luego le desmembró las extremidades con un cuchillo de carnicero y reconoció que ella podría haber estado viva cuando empezó a cortar el cuerpo. El 19 de octubre de 1928, William Edward Hickman fue ejecutado en la prisión de San Quentin. Welby Hunt, quien William Hickman había dicho que estaba con él en la víspera de Navidad de 1926, cuando juntos mataron al farmacéutico, fue declarado culpable y sentenciado a cadena perpetua. Tenía 16 años cuando cometió el crimen. La familia de Marion continuó viviendo en Los Ángeles, pero los acontecimientos que ocurrieron en diciembre de 1927 siguieron atormentándolos. El padre de Marion, el señor Perry Parker, murió en 1944 a los 65 años. Su madre murió 19 años después, en 1963, a la edad de 75 años. El hermano de Marion también tenía 75 años cuando murió en 1983 y su querida hermana gemela, Marjorie, tenía 71 años cuando falleció en 1987. Hola a todos y muchas gracias por escuchar. Como siempre, por favor dejen cualquier comentario o retroalimentación que tengan y espero verlos a todos de nuevo en el próximo Briefcase.